Bueno, otras equivalencias lógicas. Habíamos visto ya algunas equivalencias lógicas, ahora vamos a ver algunas más. La primera es el contrarrecíproco, que dice que si P entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P. Y la otra es la reducción al absurdo. Si P entonces Q es equivalente a P y no Q, entonces contradicción. Veremos la tabla de verdad para P entonces Q, o sea, para la reducción al absurdo. Entonces, si nosotros analizamos la tabla de verdad de P entonces Q, me queda que P entonces Q es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y la equivalencia, que sería P y no Q, entonces la contradicción también me va a dar verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y si hacemos el bicondicional entre ambos, me queda la tautología, dándome la equivalencia entre ambas. Aquí tenemos otras equivalencias lógicas comunes. La de la adición, entonces, por ejemplo, si yo tengo P, es equivalente a P o Q, ya que va a tener los valores de T. La simplificación, que si yo tengo P y Q, va a ser equivalente a P, va a tener los valores de P. La ley del modus ponens, dado un condicional y afirmando el antecedente, se puede afirmar el consecuente. P entonces Q y P es equivalente a Q. La ley de modus tollens, dado un condicional y negando el consecuente, se puede negar el antecedente. P entonces Q y no Q me va a dar equivalente a P, a no P. Las otras son las leyes del silogismo hipotético. Si yo tengo P entonces Q y Q entonces R, es lo mismo que tenga P entonces R. P si solo si Q y Q si solo si R es lo mismo que P si solo si R. Vemos un ejemplo de razonamiento para el modus tollens. P entonces Q, no Q, por lo cual concluyo no P. En este caso P le cortan la cabeza, Q se muere. El razonamiento sería, si le cortan la cabeza, se muere, no está muerto, por lo tanto no le cortaron la cabeza. Si trabajáramos el mismo razonamiento pero con el modus ponens, sería P entonces Q, P como concluimos Q. Entonces, P le cortan la cabeza, Q se muere. Si le cortan la cabeza, se muere, le cortan la cabeza, por lo tanto se muere. Vamos a trabajar una proposición abierta P de X, que es un enunciado sobre una variable X que se convierte en una proposición cada vez que a la variable X se sustituye por un valor particular X sub 0. Por ejemplo, tengo la proposición P de X, 2X menos 3 menor o igual que 0, es una proposición abierta y se convierte en proposición para el valor definido de X sub 0. En particular, si yo, por ejemplo, le doy valor menos 2, la proposición es cierta, mientras que si yo le doy valor 0, la proposición es falsa. Otro ejemplo, ¿sí? Para una proposición a sub x, x al cuadrado es menor o igual que 0, si ponemos que x toma valores reales, claramente el a sub x0 es falsa para todo x distinto de 0, mientras que a sub 0 es verdadera. ¿Sí? O sea, para cualquier valor que sea distinto de 0, no se va a cumplir, digamos, que sea menor que 0, porque me va a dar un valor positivo. Solamente se cumplirá en el caso de 0. Frecuentemente las proposiciones abiertas se utilizan con ciertas expresiones llamadas cuantificadores. Nosotros vamos a ver, por un lado, el cuantificador universal, el para todo x, representado con ¿sí? esa a invertida ¿sí? simbólicamente. El cuantificador existencial para algún x representado por la e invertida, si existe un x. Y el cuantificador existencial de unicidad, que además de la e invertida, tiene un signo de exclamación. Entonces, la frase para cada x se usa en el mismo sentido que la frase para todo x. Y si una propiedad es compartida por todos los elementos de un conjunto C, escribimos todo x en C tiene la propiedad P. O sea que para todo x pertenece a C, se cumple la proposición P de x. Algún x en C tiene la propiedad P. Simbólicamente me quedaría la negación de existe un x que pertenezca a C
que cumpla con la proposición P de X. Por ejemplo, para todo X, X al cuadrado mayor o igual que 0 es una proposición verdadera, ya que dado cualquier valor de X, siempre X al cuadrado me dará positivo. Para todo X existe algún Y tal que X más Y es igual a 0. Simbólicamente me quedaría, para todo X existe un Y de que X más Y igual a 0. Esta proposición es verdadera, ya que dado un X arbitrario cualquiera, voy a encontrar un valor de Y que sea igual a menos X. La negación de la proposición todo X en C tiene la propiedad P, ¿sí? Va a ser la negación de para todo X en C, P de X, va a ser igual a existe algún X en B que no tiene la propiedad P. Simbólicamente, existe un X que pertenece a C, ¿sí? Que no cumple con la proposición P de X, negando la proposición P. La negación de la proposición existe un X en C tiene la propiedad P, simbólicamente se escribe como, ¿sí? Existe X en C, ¿sí? Que tiene la propiedad P de X. Es para todo X en C, X no tiene la propiedad P, simbólicamente va a ser para todo X que pertenece a KC la negación de la proposición P de X. Un ejemplo, todos los hombres son mortales, su negación es algún hombre es inmortal. Veremos algunos ejemplos de cuantificadores. En este caso, el universo comprende todos los números reales. Las proposiciones abiertas son P, Q, R y S y van a estar dadas por P de X y X mayor o igual que 0, Q de X, X cuadrado mayor o igual que 0, R de X es igual a X cuadrado menos 3X menos 4 igual a 0, S de X va a ser X cuadrado menos 3 mayor que 0. Entonces las siguientes proposiciones son verdaderas. Existe un X tal que P de X y R de X. Esto se debe a que el número 4, por ejemplo, es un miembro del universo tal que las dos proposiciones se cumplen, tanto para P de 4 y R de 4 son verdaderas, y con que exista un valor que lo cumpla, ya cumple con la proposición abierta. En el ejemplo 2, para todo X, P de X, entonces Q de X. Si P de X reemplazamos X por un número real negativo A, entonces la proposición P de A es falsa. Pero P de A, entonces Q de A es verdadera, independientemente del valor que tome Q de A. Al reemplazar en P de X por un número real no negativo B, vemos que P de B y Q de B son ambas verdaderas, al igual que P de B, entonces Q de B. En consecuencia, P de X, entonces Q de X es verdadera para todas las sustituciones de X del universo de todos los números reales. Y la proposición cuantificada para todo X, P de X, entonces Q de X es verdadera. Esta proposición puede traducirse de la siguiente manera. Para todo número real X, si X es mayor o igual que 0, entonces X cuadrado también va a ser mayor o igual que 0. Todo número real no negativo tiene un cuadrado no negativo, y el cuadrado de cualquier número real no negativo es un número real no negativo. Para un universo dado y cualquiera de las proposiciones abiertas para P y Q en la variable X se cumplen, que si existe, ¿sí?, P de X y Q de X, entonces es lo mismo que exista X de P de X y exista Q de X. Existe P de X o Q de X es equivalente a que existe P de X o exista Q de X. Y que para todo P de X y Q de X es equivalente a que para todo P de X y para todo Q de X. Y para todo X de P de X o para todo Q de X, entonces para todo X, P de X o Q de X. Otras equivalencias lógicas que vamos a encontrar con frecuencia van a ser para todo X, la negación de la negación de P de X es equivalente a para todo P de X. Para todo X, si yo niego P de X
y Q de X es equivalente a para todo X la negación de P de X o la negación de Q de X. Y para todo X, si yo niego P de X o Q de X, es equivalente a para todo no P de X y no Q de X. El valor de verdad de una proposición puede asociarse con interruptores que controlan el paso de una corriente eléctrica. Así, si una proposición es verdadera, el interruptor estará cerrado y la corriente pasará. Y si la proposición es falsa, el interruptor está abierto y la corriente no pasará. Según las clases de circuitos lógicos, nosotros tendríamos un circuito en serie que es equivalente a P y Q. En paralelo sería equivalente a P o Q, y si yo tengo un sistema mixto, tengo P y Q o no R. En el ejemplo nos pide diseñar un circuito lógico para la siguiente proposición: P y R o no Q, o Q y no R. Notamos entonces que P y R o no Q o Q y no R están en paralelo. También observamos que P y R o no Q y Q y no R están en serie. También Q y R están en serie. Luego entonces nos queda el circuito P, ¿sí?, en serie con R o Q, ¿sí?, o no Q, y a la vez esto está en paralelo con Q y no R. Acá inicialmente nos dan el circuito. Vemos que el circuito tiene P, Q, S y R. Tenemos entonces, por un lado, que S y P están en paralelo con, y a la vez S con P están en serie con respecto a Q. Por otro lado, vamos a tener otro paréntesis en donde vamos a tener la parte del circuito paralelo de P o Q y de no Q y R, ¿sí?, también en paralelo, y a la vez estos dos en paralelo. Entonces nos va a quedar ¿sí?, el esquema molecular con paréntesis, llaves y corchetes. Entonces nos queda P en serie con I, ¿sí?, abrimos la llave y nos queda entonces todo lo que está dentro del circuito más grande. Me quedaría entonces Q y S o no P o Q o, ¿sí?, a la vez esto P o Q que estaban en paralelo, ¿sí?, otra vez en paralelo, o no Q o R, y a la vez esto, ¿sí?, otra vez en un corchete respecto de lo que estaba más arriba. Ahora supongamos que queremos simplificar este circuito. Tenemos un circuito en donde tenemos en paralelo y en serie. Tenemos P o Q o R y P o T o no Q y P o no T o R. Para hacer las simplificaciones utilizamos las leyes que fuimos viendo. Por un lado, la ley de la distributiva, distribuyo, ¿sí?, saco en este caso P o, ¿sí?, que aparece en los tres términos, saco entonces como un factor común y me queda PO, QOR y TO no Q y no TOR, ¿sí?, con respecto entonces a la conjunción. Luego, ¿sí?, tomo la ley conmutativa, organizo, digamos, ¿sí?, y me quedaría PO, QOR y no T o R y T o no Q. Una vez que reorganice, utilizo de vuelta la ley distributiva, ¿sí?, de la disyunción sobre la conjunción, y me quedaría entonces PO, ¿sí?, Q y no T o R y T o no Q. Vuelvo a aplicar la ley de la doble negación, ¿sí?, porque tengo en este caso, ¿sí?, para T niego a ambos para que cambiar, digamos, el conectivo. Entonces me quedaría PO, ¿sí?, Q y no T
o R y la negación de T, la negación de no T, o Q. Y ahí aplico las leyes de Morgan. Vuelvo a aplicar la ley conmutativa para la conjunción dos veces y luego la ley de distributiva de la disyunción con respecto a la conjunción. Otra vez trabajando con las negaciones. Entonces me va a quedar PO, la negación de no T y Q, y no T y Q, o no, la negación de no T y Q y R. Entonces, ¿sí? La negación de S, ¿sí? Y S es como que me da la fórmula inicial para cualquier proposición, o sea, la negación, cuando yo niego uno y utilizo, niego cualquier proposición con su proposición y lo combino con I a través de su propia proposición, entonces me queda la misma proposición S por la identidad. Entonces me quedaría, ¿sí? S a F sub 0 me quedaría como es el neutro para la disyunción, y entonces aplico la ley conmutativa. Entonces me quedaría de T o la negación de T y Q y R. Ahora, a través de la ley de Morgan, me queda entonces P o R y la negación de este término, que me quedaría entonces la negación de T y Q. Ahora, aplico la ley de doble negación, ¿sí? La negación de T, y me queda entonces P o, ¿sí? R y T o no Q. Es decir, del circuito inicial que teníamos, donde teníamos, ¿sí? En serie y en paralelo, nos queda P o R y T o no Q como simplificación.